momento voy a poner a grabar. Continuamos con la clase. Estamos casi en la mayoría, ya vamos a empezar. Bueno, vamos hoy día a ver los ejercicios que habían quedado pendientes. Hasta la sesión anterior nosotros habíamos conversado ya de todos los procedimientos que se utilizan para trabajar con las cuentas nacionales, específicamente para calcular el producto de una nación. Ahora lo que vamos a ver, vamos a continuar con la clase de hoy. Bien. Estábamos viendo todavía la unidad 2, el ciclo económico del producto de los bienes, de la producción de bienes, perdón, el Producto Interno Bruto, nominal y real, ley de Okun y el índice general de precios. El objetivo es identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. El texto guía, el libro de Dorbush. Ya habíamos visto estas definiciones previamente. El Producto Nacional se lo puede encontrar cuando nosotros tomábamos el PIB nominal y lo dividíamos para un índice o deflactor. El índice conversábamos que era el índice de precios al productor. Y se lo multiplicaba por 100 para tenerlo en efectos porcentuales. De ahí también teníamos, en efectos nominales, perdón. De ahí también teníamos el porcentaje del PIB, que no es nada más que el tomar el año base menos el año anterior, dividido para el año anterior. Entonces el PIB real es igual al PIB nominal sobre el índice de precios. Esa es la fórmula, las formas de calcular por medio del deflactor. Podíamos calcular también el deflactor del consumo. Y así mismo, dígame. Y el deflactor del ingreso. Esto nosotros ya lo vimos en la clase anterior. Y habíamos dejado propuesto un ejercicio para taller, el taller que lo vamos a hacer hoy día. Prácticamente en estas dos sesiones de clases voy a resolver el taller, o buena parte del taller. Va a quedar lo que quede pendiente como tarea. Eso ya los voy a subir hasta una vez que finalicemos, hasta donde lleguemos. La parte que complementa, que deben ser las dos últimas partes, quedan como tarea. Esa va a ser la tercera tarea que se va a cargar en la asignación una vez que terminemos esta clase. Y así también, una vez hecho ya el taller, vista la clase de hoy, ya estarán en la capacidad de ustedes de realizar los talleres. Y ahí se le va a enviar también en la asignación el trabajo del taller. Van a tener para realizar tanto la tarea como el taller una semana de tiempo. Es decir, si le cargo la asignación el día de hoy, sería hasta el viernes de la próxima semana. Si les cargo el día sábado, sería hasta el sábado de la próxima semana, y así para todo el efecto. Van a tener exactamente una semana para resolver tanto la tarea como el taller. Y el taller lo pueden resolver en grupos de 5 personas. Yo les asigno los grupos que corresponden a cada... Bueno, en los datos que teníamos, nosotros... Me disculpan un ratito. Disculpen que tuve un pequeño inconveniente. Continuamos. Entonces, para el ejercicio del taller, tenemos que nos proporcionan los datos de las empresas productoras de bienes intermedios. Ya habíamos comentado quiénes eran los bienes intermedios. Son aquellos cuyo proceso va a ser base para un siguiente proceso. Entonces, dentro de los ejercicios del taller, tenemos sueldos y salarios,
pagados a empleados. Todos estos son la sumatoria de los sueldos y salarios de los componentes que pertenecen a los bienes intermedios. Así también tenemos los intereses pagados, la venta de producción de bienes intermedios, la utilidad repartida a obreros. Tenemos también el consumo de capital, que ustedes lo conocen también como depreciación, los pagos en arriendos y los beneficios repartidos a los propietarios, que son las utilidades. Todos estos ítems ustedes los han conocido en algún momento. Así también tenemos los datos de las empresas productoras de bienes finales. Entre ellos tenemos sueldos y salarios, pagados a empleados, pagos en especies en el sector agrícola. Tenemos también las ventas de bienes de capital, la compra de insumos, venta de bienes de consumo entre familias, el consumo de capital fijo, que es la depreciación, venta de bienes de consumo, variación de existencias y las utilidades repartidas a obreros. Estos dos conjuntos de datos nos dan, y en función de eso nos pide, primero, o la literal A, presentar la contabilización de las empresas productoras de bienes intermedios. Después tenemos que calcular las empresas productoras de bienes finales, así también la contabilización de los hogares, la contabilización del capital. Una vez obtenido la contabilización de estos 4 ítems, procederemos a encontrar el gasto interno bruto, vamos a encontrar el ingreso neto, la inversión neta, el ahorro neto, y una vez obtenido todos estos literales, se van a expresar el comportamiento de la economía por medio de una matriz económica, es decir, todos estos detalles se van a expresar en una matriz, y por último se bosqueja el flujo del sistema. Todo esto constituye un ejemplo del taller, algo similar o parecido van ustedes a realizar en sus trabajos posteriormente. Entonces continuamos con la primera parte. En la primera parte nos indica que se realice la contabilización de las empresas productoras. ¿Sí está grabando? Sí está grabando, pensé que no está grabando. Sí está grabando, ¿no? Sí. Sí, sí está grabando, pensé que no estaba grabando, ya. Y entonces empezamos con la contabilización de las empresas productoras de bienes intermedios. Un poco para diferenciarlas a las empresas productoras de bienes intermedios, vamos a representar con la letra X, porque vamos después a tener sueldos y salarios pagados a empleados de 2 tipos, entonces vamos a llamar a los intermediarios como X y a los finales como Y. Entonces aquí registramos, comenzamos y registramos los mismos ítems que tenemos acá. Sueldos y salarios, intereses pagados, ventas de la producción, utilidad repartida de obreros, consumos de capital fijo, pagos en arriendo. Todos estos ítems vamos a registrar sueldos y salarios por el valor de 150. Vamos a registrar los intereses por el valor de 70. La utilidad repartida a los obreros, también los 160. El consumo de capital fijo, 80. El pago en arriendos, 110. Beneficios repartidos a propietarios, 40. Todos estos elementos, nosotros, si ustedes observan, están ordenados. Simplemente lo que estoy es vaciándolos para el efecto de la contabilización. Y esto da un gran total que es 610. Dígame. ¿Por qué en ese cuadro, el primero que acaba de mostrar, no está la venta de producción? La venta de producción. ¿Cuál? ¿La venta de producción de cuál? ¿Cuál? Ese de ahí, el de... Los 750. No, el otro cuadro. Ah, estos son los Perdón, finales. el otro, sí, Sí. ahí donde dice venta de producción. Es que están todos los valores menos el de venta de producción. Exacto, buena la pregunta. ¿Por qué creerás que no están las ventas de producción? Porque aquí son todas las partidas acreedoras. Y la venta de producción no es una partida acreedora, es una partida deudora.
Entonces, eso, antes de llegar a, antes de contestarte la pregunta, primero, si ustedes observan aquí, simplemente lo he puesto con los nombres de la partida, pero para efectos de simplificación les he puesto unas siglas. Estas siglas son las que más adelante nos van a permitir realizar cálculos de manera más simplificada y no estar llenándonos de... Cuando vayamos a trabajar con la matriz, simplemente vamos a trabajar con las siglas para no estar... Porque después con tantos ítems que vamos a utilizar no vamos a alcanzar a llenar la matriz. Entonces tenemos aquí la representación para cada ítem. Si ustedes se dieron cuenta, falta un ítem, ya vamos a ver de dónde sale ese ítem. Es simplemente porque esto, como estamos haciendo una contabilización, en la contabilización, la partida deudora debe ser idéntica a la partida acreedora. Entonces, todo lo que vende el sector productivo debe ser igual a todo lo que utiliza para poder vender, bajo los conceptos de contabilidad. Entonces, aquí está el registro de la venta de la producción, que es 510. Si ustedes observan, la sumatoria de todas las partidas acreedoras, que son sueldos, intereses, las utilidades, los arriendos, los beneficios repartidos, y la depreciación, todo esto da 610, que no da lo mismo que la producción vendida, y eso se debe principalmente a que por este motivo ha habido un desahorro de parte de las empresas productoras de bienes intermedios. Es decir, que ellos han utilizado más de los recursos que poseen y han tenido que recurrir a un desahorro. Entonces, por eso es que aparece esta partida, si ustedes se dan cuenta, en los datos iniciales, yo no les doy por ningún lado la definición de ahorro. Si ven que aquí tengo sueldos y salarios, intereses, ventas, utilidad, por ningún lado les doy la partida ahorro. Esa partida ustedes la tienen que calcular. Entonces, para eso, primero registramos los acreedores, los deudores, luego calculamos el subtotal de todos los deudores. Aquí primero va el acreedor, después el deudor. De ahí, la diferencia va a constituir, en este caso, quiere decir que ha habido un desahorro por parte de las empresas productoras de bienes intermedios. Una vez que ponemos ese desahorro, tenemos que van a cuadrar las partidas de contabilización para los bienes intermedios, en donde la parte acreedora toma el nombre de costo de producción de bienes intermedios, que es igual a la producción de bienes intermedios de 560, y que esta producción de bienes intermedios es el equivalente a la venta de producción para los bienes intermedios, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿O si estoy yendo muy rápido? ¿Puede volver a explicar lo que era el costo de producción de bienes intermedios? ¿Por qué quedaba así? El costo de producción de bienes intermedios queda 560. Ya tenemos que cuando estamos trabajando los bienes intermedios, recuerden que los bienes intermedios es todo aquello que se va a vender. Y para tú poder vender un bien, tú cuando elaboras un producto, tú al producto le vas sumando cada una de las cosas o de los instrumentos que utilizas en el transcurso para poder vender el artículo. Por ejemplo, si tú vas al supermercado y te compras un videojuego, el videojuego, qué sé yo, te costará $100. Pero a ti, ¿qué es lo que te interesa? La maquinita del videojuego, con la palanca y de repente los cables. A ti no te interesa el empaque, a ti no te interesa la envoltura, a ti no te interesa el pliegue, a ti no te interesa el costo del transporte, a ti no te interesa eso. Tú solamente dices, me costó 100. ¿Pero por qué? Porque tú eres el consumidor final. Pero para el productor dice, no, pues, yo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar empleados, tengo que pagar transporte, tengo que pagar envoltura. Todos esos valores se van sumando dentro de la parte
productiva para entregarte el bien. Entonces, todo eso, al momento que se lo vende, te lo transfieren. Es decir, de que tú cuando estás comprando un producto, no estás pagando únicamente por el valor del producto, sino también estás pagando por el empaque, por el arte. Cuando tú compras una botella de gaseosa, de que es no retornable, a ti están cobrando no solamente el plástico, que tú, donde está la bebida almacenada, sino que también te están cobrando el arte. Ustedes se han visto que cada marca de bebida tiene una forma diferente de la botella. Eso se llama el arte de la botella. También tiene el logotipo, o sea, todo eso te están cobrando dentro del precio de la gaseosa que tú te estás tomando. Muy indistintamente del tipo de gaseosa, y tú solamente te consumes el contenido, el líquido, y el resto lo desechas. Entonces, desde el punto de vista de producción, abarca todos estos rubros. Por eso es que se registra la venta de producción. Y en la venta de producción abarca a todos estos elementos, que vendría a ser la contrapartida de la venta de la producción. Ahí espero que esté un poquito más claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Está fácil. Pregunten nomás. Yo me Hasta acuerdo. ahí sí. Yo, profe, sí, sí, yo recién vengo, solo un pequeño resumen de lo de ahí, nada más. Solo un resumen que yo entiendo rápido. Ya. Yo les digo pregunten porque la primera vez que yo estudié esta materia, a mí sí me costó trabajo entenderla. ¿Ya? Por eso yo trato de explicar lo más detallado posible, porque sé que esto tiene una ciertas situaciones que se enlazan unas con otras y hay que dominarlas todas las definiciones porque si no uno se marea. Bueno, voy a volver a hacer un resumen, como pedí el compañero. Nosotros tenemos datos proporcionados de las cuentas nacionales de los productores de bienes intermedios. Tenemos así también datos de las empresas de bienes finales. Y a partir de eso nos piden que presentemos la contabilización de las empresas de bienes intermedios y estamos calculando la contabilización de los bienes intermedios. Entonces lo que hicimos fue en la partida acreedora poner todos los ítems que se van a utilizar para registrar un bien intermedio. Entonces ahí ponemos los sueldos, los intereses que se pagan por el uso del capital, las utilidades que se pagan a los empleados, obreros, las depreciaciones, el pago de los arriendos y las utilidades que se reparten entre los propietarios. Todo eso se registra y queda un subtotal. De ahí teníamos que nosotros, para efectos de poder manejar de una forma más sencilla, todos estos ítems les asignábamos nombres, ¿no? Por ejemplo, decíamos sueldos y salarios, decía SSP, y esta X aparecía porque habíamos identificado nosotros a los bienes intermedios como los bienes X. Y les vamos a llamar a los bienes finales como los bienes Y. Eso es para distinguir de sueldos y salarios de los bienes intermedios con los de los bienes finales. Entonces, teníamos este subtotal y de ahí después agregamos la venta de producción de bienes intermedios. ¿Cuánto era la producción de bienes intermedios? 560. Tenemos que existe una diferencia. Como es contabilización, debemos de tener que lo que está en la parte acreedora como en la parte deudora debe ser idéntico. Como no nos da los mismos resultados la parte deudora y la parte acreedora, quiere decir que hubo un ahorro negativo por parte de las empresas productoras de bienes intermedios. Y ese ahorro A ver, repite por favor que escuché un pito. y el ahorro de ahí, sí, profe, y el ahorro de ahí, ¿cómo se calculó? El ahorro, ¿cómo calculamos este ahorro? Primero, si tú ves, aparece en la parte acreedora, ¿no? Como negativo. Y tú dirás, no, pues si estamos en la parte acreedora debería ser positivo. No deberías ponerlo sino contrario. Se lo pone, acuérdate que estos son es la contabilización de una cuenta nacional. Esto no es contabilidad privada, ni contabilidad bancaria, es contabilidad gubernamental esto. O sea, no se les está enseñando contabilidad gubernamental a registrar, porque eso ya no se hace. Pero se les está enseñando a que sepan
cómo es el registro de las cuentas, de las principales partidas contables que utilizan los estados. Entonces, el ahorro tiene saldo acreedor y simplemente no se habla de pérdida o déficit, se habla de ahorro o desahorro. Y se lo registra el desahorro como un ahorro negativo. ¿Qué significa un ahorro negativo? De que las empresas de productoras de bienes intermedios tuvieron que recurrir a un financiamiento adicional de 50. Como en este caso estamos hablando de una economía privada, no estamos asumiendo de que hay préstamos ni nada de esas cuestiones, entonces ellos están utilizando de sus ahorros un valor de 50. Obviamente, si tenían un ahorro, y ahora se reduce su ahorro en un valor de 50. Por eso es que sale registrado como un ahorro negativo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, sí. Entonces, una vez que está hecho ese ajuste, que es del ahorro, ahora sí tenemos que el costo de producción de bienes intermedios es igual a la producción de bienes intermedios. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos que la suma de todos los detalles de la partida acreedora son idénticos, o la sumatoria, ya es, considerando el ahorro negativo, da lo mismo. Eso por el lado de la contabilización de las empresas productoras de bienes intermedios. ¿Hasta allí alguna pregunta? Fácil, ¿no? Esta parte es sencillita. Maite, dime Maite. Maite, ¿vas a preguntar algo? Sí, una pregunta. En caso de que la venta de producción sea mayor que su total. En caso de que aquí sea, por ejemplo, 520 en vez de 610. Ajá, Entonces, ajá. la diferencia vas a tener un ahorro positivo. ¿Qué quiere decir? Que Pero igual va como ahorro. va como ahorro, exactamente. Va a ser el ahorro, va a tener un ahorro positivo. Exactamente. O sea, profe, disculpe, o sea, el ahorro puede ser positivo o negativo, Exactamente. ¿verdad? Dependiendo del subtotal que tenga los bienes intermedios. Claro, por eso primero calculé el subtotal. Después le puse lo que es la parte deudora, que es la venta de la producción de bienes. ¿Sí? Mister, Dígame. y aunque el resultado del ahorro sea positivo, tiene que mantenerse en el haber. Es que va exactamente, es una partida acreedora. Es una partida acreedora. Por eso va en esa misma columna. Recuerden que esto también lo pueden visualizar en forma de T. No lo hice en forma de T porque me tomaba más tiempo hacer las diapositivas. Tengo que estar haciendo las diapositivas, entonces la hice en forma de una contabilidad tradicional. Pero también ustedes pueden esquematizar, practicar en sus apuntes haciendo el esquema T y lo pueden ver de una forma un poco, quizás más familiarizada para ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Vamos a continuar con el literal B, que nos dice calcular la contabilización de las empresas productoras de bienes finales. Recuerden que las empresas de bienes intermedios los identificábamos con la letra X. Ahora vamos a hacer de los bienes finales y vamos a identificar de la letra Y. ¿De dónde vamos a tomar esta información? De acá. Aquí tenemos los datos de productoras de bienes finales. Pues, estos datos creo que ustedes sí los tienen de la diapositiva anterior, solamente creo que hubo un ítem que le agregué o me olvidé de agregarle, pero de ahí están casi todos. Entonces, hasta la semana pasada sí tenían ustedes esta pantallita. Entonces, aquí estos datos vamos a calcular. Aquí. Entonces, primero registramos los consumos. ¿De quién? Primero vamos a registrar la compra de consumos. Si ustedes observan, el detalle de compra de consumos, que es de 560, es el mismo que nos dio como el costo de producción de bienes intermedios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? El costo de producción de bienes intermedios es 560 y acá está como dato como compra de consumos, pero obviamente es el mismo que el costo de producción de bienes intermedios, se debe a que se está registrando como un producto final.
Y recuerden, como se lo está contabilizando, aquí simplemente se lo diferencia. Entonces, también tenemos lo que son los sueldos y salarios que se pagan a los bienes finales, que es 140. Tenemos el pago en especie del sector agrícola, que son 60. De ahí tenemos los sueldos y salarios pagados. Acá tenemos estos 60, estos dos, 140 y 160. Después tenemos, aquí está en la compra de insumos, 160. Le tenemos lo que son sueldos y salarios pagados a empleados. Aquí hay un error de tipeo. Aquí es estos 150. Aquí hay un, aquí viene, quedan 10 minutos. 150 van en el haber. Sí, a ver, ya vimos esto, hasta aquí estábamos bien, 60, aquí, estamos acá. Entonces tenemos que por el lado acreedor, tenemos sueldos y salarios pagados a empleados. Miren que estos sueldos y salarios pagados a empleados de los bienes, estos son los bienes finales, son 140, sueldos y salarios pagados al sector agrícola, estos son 60. Noten ustedes que después registramos los sueldos y salarios pagados al sector intermediario, ¿sí se dan cuenta? Y los registramos como una partida deudora. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros no registrásemos el valor de los sueldos y salarios de los bienes intermediarios, restándole el flujo, estaríamos duplicando su registro. Por ese motivo es que ustedes ven que los rubros que pertenecen al sector primario, o el sector intermediario, los volvemos a registrar, pero con saldo deudor. En cambio, en el momento pasado, ¿cómo estaban registrados? Como saldo deudor. ¿Se observan? 150 deudor, intereses deudor, acreedor, perdón. Todos estos rubros como saldos acreedores. Ahora, registramos los valores correspondientes a los finales, que están en la partida acreedora, y de ahí registramos a los componentes que son deudores, pero estos pertenecen, si ustedes observan, sueldos y salarios pagados a los empleados, pero vienen a ser de los bienes intermediarios. Acuérdense que la X representaban a los bienes intermediarios. Aquí tenemos sueldos y salarios pagados a los bienes intermediarios, finales, acá también tenemos a los finales, estos son a los intermediarios, intereses pagados a los intermediarios, utilidades, estos son a los intermediarios, todos estos son valores que se pagan a los intermediarios. Aquí hay algo que me está faltando. Los propietarios. ¿Ya? Aquí hay algo que me está faltando. Parece que se me ha saltado una diapositiva. Vamos. Sí, se me ha saltado una diapositiva. Sí, porque aquí tenemos esto. Esta partecita, esta parte se me ha saltado. Sí, esta partecita viene finales. Sí, aquí, esta es. Esta es, disculpen. Ya. Hagamos caso omiso de esta diapositiva. Ya lo voy a borrar, que está. Yo sí decía algo está raro aquí. Ya, esta diapositiva no va. Ya. Ahora sí. Disculpen. Ya, ahora sí. Disculpen el error. Tenemos, voy a repetir. Esto, sí, porque esta partita es importante que la sepa. Ya tenemos lo que son la compra de insumos, al igual que como hacíamos en los bienes intermedios, nosotros tenemos que registrar la compra de insumos,
que son los 560, ya mencionamos, estoy repitiendo de nuevo, los 560 es lo mismo que fue la producción total de los bienes intermediarios. De ahí registramos los sueldos que corresponden al propio sector, pero estos son sueldos y salarios que se pagan al sector. Si ustedes revisan en la lámina donde están los rubros, van a ver una parte que dice pago de especies en sector agrícola. ¿Qué significa esto de pago en especies del sector agrícola? Significa de que alguien trabajó en el sector agrícola y recibió como una paga parte de la producción, o en cualquier parte del sistema productivo, simplemente no le pagaron en bienes pecuniarias, sino que le pagaron en especies. Es decir, le pagaron con parte de la producción un haber aparte, y eso se lo ha registrado también se lo registra dentro del sistema de las cuentas nacionales. Entonces, tenemos que las ventas de bienes de consumo se las registran acá con signo negativo, es decir, que este efecto no ha generado una producción o un incremento en el desarrollo del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, cuando se hace pago de salarios, sea en el sector final o en el sector intermedio, simplemente no genera riqueza adicional, por lo que no se lo contabiliza simplemente para tener como efectos o temas informativos, pero no se lo contabiliza como tal. No se lo acumula. Por eso es que ustedes lo ven, que está tanto en la partida acreedora como en la partida deudora. De allí tenemos las ventas de bienes de capital. Las ventas de bienes de capital constituyen nada más y nada menos que la formación bruta de capital fijo. Recuerden que la formación bruta de capital fijo es todo lo que producen las empresas y lo que produce el gobierno. En este caso, estamos dando un ejemplo de una economía donde solamente están los productores y los hogares. Entonces, la venta de bienes de capital fijo son 330. Y ahí tenemos las ventas de bienes de consumo, pero estas son ventas de bienes de consumo finales. Si se dan cuenta que al igual que en el ejercicio anterior, las ventas van con un saldo deudor, por eso las ven del otro lado de la ecuación. Y ahora registramos lo que es las depreciaciones. Las depreciaciones, al igual que en los bienes intermedios, van en la partida acreedora, y las utilidades así también van en las partidas acreedoras. Y una vez que hemos registrado las partidas acreedoras, vamos a calcular las variaciones de existencia. Ese valor también nos daba, déjame ver, ¿sí? Nos dan las variaciones de existencia, dice que son negativas. Ya vimos que una variación de existencia puede ser positivo, puede ser negativo, y por definición las variaciones de existencias van a tener saldo deudor, porque es consumo para la producción. Esto nos da un subtotal en el cual tenemos que en la parte acreedora nos da menos, mientras que en la parte deudora nos da un valor superior. Ahora, para hacer esto, vamos a tener que para alcanzar esta producción de 1100, fueron necesarios que los productores finales utilicen de sus recursos 910 unidades monetarias. Lo que significa que este sector, el sector productivo final, tuvo un ahorro de 200 unidades monetarias. A diferencia del sector anterior, que vimos que el sector anterior lo que tuvo fue un ahorro negativo de 50 unidades monetarias. Este sector tuvo un ahorro positivo. Lo que nos da la igualdad, que hace que los costos de producción finales sean de 1110, que sea el equivalente a la producción de bienes finales por 1110. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
No hay preguntas. Hemos visto, ya nos queda menos de un minuto, cómo reflejar la contabilización de las empresas productoras finales y las empresas productoras intermediarias. ¿A partir de qué? De datos. Eso es como cuando ustedes estaban en contabilidad y les daban los valores de las cuentas, y ustedes a partir de las cuentas tenían que hacer los libros la mayorización, y de ahí hacían los balances. Algo parecido es lo que se hace acá. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos bosquejando primero los bienes intermedios. Ya vimos el resultado final de los bienes intermedios. Y de igual manera se registran los bienes finales. Entonces, si no hay alguna pregunta, igual cualquier pregunta la vemos después del receso. Ya nos quedan unos segundos y se acaba la sesión. Entonces nos vemos